Buenas tardes, ¿cómo están? Empezamos con esta previa de Más Info hasta las 14 cuando tome la posta Fernando Carnota con el programa como todos los días hasta las 16. En un día cargadísimo, con mucha actividad política porque el Congreso está al rojo vivo, pues se están debatiendo leyes muy importantes, todo lo que tiene que ver con el impuesto a la riqueza, que lo vamos a estar repasando ahora y también durante el programa, pero también en un día de mucha movilización en las calles, con un noviembre que está activo y que se parece mucho a otros diciembres, cuando el calor va asomando y va calentando la calle. Bueno, hay muchas marchas, muchas movilizaciones en la calle. Vamos a estar atentos también. Saludo a Diego Laje. Hola Diego, ¿cómo andás? Pero Bernardo Vázquez, muy buenas tardes. Como siempre, un gustazo compartir con usted este inicio de noticiero donde traemos los temas más importantes del día. Como decías, al rojo vivo está la calle en Buenos Aires y al rojo vivo dejó de estar Lima. Ya lo vamos a hablar, Bernardo. Dale, vamos a tener como siempre el panorama internacional de Diego y vamos a tener al otro Diego, que es el que nos da buenas noticias, creo yo por lo menos en estos días, y tienen que ver con el clima, porque la verdad se está viviendo un noviembre agradable en líneas generales en las últimas jornadas, con días soleados, con buenas temperaturas. Ya lo tenemos a Diego Ángel conectado para repasar un poquito el clima. Ahí lo vemos. Diego, ¿cómo andás? Bernardo, Diego, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Excelente, excelente. Clima, la verdad, lindo, muy agradable para poder salir a pasear, para poder estar. Quizás para nosotros no tan fans del calor, me parece que de a poquito el calor va asomando, ¿no? Sí, y qué mala idea fue ponerme este saco porque me estoy cocinando. Claro. Pero bueno, te voy a cocinar, te voy a consignar. Pero qué bien que te queda, Diego. Qué bien que te queda. Sos un galán. Ángel, usted es un galán. Oh, vaya, de su parte es realmente un halago, ¿eh? Ya demasiado, ¿no? Pero No. demasiado, pero te queda muy bien, Diego, contanos. Muchísimas gracias. Bien, 27 grados 3 décimas para buscar la máxima de 28 del día de hoy. Va a ser la última jornada con sol. Mañana entra aire frío y podría haber un chaparrón cortito a la noche. No descarten igual ninguna actividad vespertina de mañana miércoles, pero ya promediando el día se va a llenar de nubarrones. Podría haber alguna lluvia cortita, nocturna. Ya después el aire frío va a temperar un poco la temperatura del jueves, con 24 grados, y a partir de esto, vaya esta información y le pido al señor Diego Laje que se la tome adultamente, con la seriedad que lo caracteriza. Comienza un tremendo descenso de aire caliente que se va a notar con un viernes de 26 grados, sí, con un sábado de 28, 29, con un domingo de 29, con un lunes de 31. Está levantando el puño Diego Laje. Te digo que sí, la gente no lo ve capaz, pero sí, está levantando el puño. Puño en alto. Sí. Puede ver. La producción me puso un alambrado justo fuera de cámara, sí, y están poniendo el paravalancha en este momento, ¿eh? Sí, lo pedimos nosotros, no lo puso la producción. Ah, gracias. Pero quiero decir que yo no sé el termostato, pero si 29 grados ya el domingo es domingo de pileta, se habilita un Marco Polo ya. Pero bueno, te va a venir un domingo donde quizás algún chapuzón puede haber en la ciudad. Por lo demás, la única duda, mañana miércoles, cerrando el día, entra aire frío, sí, y podría haber alguna lluvia, podría haber algún chaparrón cortito en Buenos Aires. Y ya que estamos, Diego, en general, Diego, de cara al fin de semana y a los días que planteás, la verdad que todos nos terminamos sumando y podemos pensar y proyectar un fin de semana de pileta. Me parece que esa es la línea general que puede predominar en lo que se perfila, corregime si no es así, como el fin de semana más caluroso de esta etapa del año, ¿no? Es verdad, va a ser un fin de semana. Hace mucho que no teníamos por lo menos un fin de semana así con 28 o 29 grados, pero sí, lo que va a pasar ahora también es que cada tanto se van a ir alternando algunas jornadas de 30 y pico. Ya cada tanto en el extendido nos va empezando a tocar algún día de calor preveraniego. Ya algunas jornadas empiezan a tener algunas tardes ya pinceladas estivales. Así que nos vamos preparando para un verano que ya está meteorológicamente a la vuelta de la esquina, porque para nosotros a partir del 1 de diciembre ya es verano en Meteo. Diego, tenés novedades sobre Iota, ¿no? ¿Malas noticias de nuevo? Sí, realmente sí, más considerando que 2 semanas atrás este mismo territorio era impactado por el huracán ETA en categoría 4, dejando 260 muertos y daño estructural significativo. Es el turno de Iota, que golpeó con categoría 5 esta mañana. Ahora se degradó ya, habiendo
tocado continente a categoría 1, pero nos dejó oleaje de 6 metros, inundaciones, muy fuerte viento, techos arrancados, árboles caídos, Sí. postes, medianeras, todo tumbado. Y las imágenes pueden ver vientos de hasta 265 kilómetros por hora, estructuras que fueron derribadas. Y vean lo que es esta imagen, quizás la imagen emblemática de la mañana. Se empieza a acercar el oleaje, se empiezan a caer los árboles, empiezan a caerse los postes, comienzan a soplar ya las ráfagas tornádicas. Y vean esto. Terrible, Diego, lo que estamos viendo. Terrible. Esta mañana el impacto del huracán Iota sobre Centroamérica, que ni bien se está reponiendo de lo que fue ETA. Nuevamente el impacto en Honduras, Nicaragua van a ser los más afectados. Y lo más sensible son el tipo de estructuras, el tipo de viviendas que hay, que hacen que el paso de estos huracanes sea devastador. Terrible lo que está pasando en Nicaragua, sobre todo con esas imágenes que estamos viendo. Digo, la verdad que sorprenden y causan alarma, cuanto menos. Sí, y a su vez, cuando la lluvia extrema, estamos hablando de 700 milímetros, o sea, va a llover y está lloviendo lo que llueve en 6, 7 meses en Buenos Aires en un día y medio. Claro. O sea, es una cortina de agua y hoy se consignaba que 2 semanas atrás también hubo una lluvia similar. Los pisos están completamente saturados de agua, ya no pueden absorber, el agua escurre completamente y eso favorece aludes, favorece el socavamiento de muchas estructuras, de muchas casas que colapsan. No hay electricidad, hay mucha gente ya evacuada y es hoy entonces el impacto de Iota. Lo fue esta mañana con categoría 5, ahora lentamente empiezan a llegar justamente las imágenes, hasta el momento 2 muertos, Sí. pero bueno, nos imaginamos lo que fue también ETA, ¿no? Destrucción, anegamiento, árboles derribados, gente que lentamente irá volviendo a sus hogares, Bernardo. Sí, además, perdón que intervenga, pero el corrimiento del mar, la subida en el nivel del mar, los deslizamientos de tierra que está habiendo, esos son los 2 elementos que más víctimas generan en un hecho meteorológico de este tipo. O sea, es muy parcial el saldo que estás contando, Diego, de 2 muertos hasta el momento. Vamos a seguir monitoreándolo en conjunto, Sí. creo, porque, por supuesto, cuando ya la pérdida de vida toma cierta envergadura, entra directamente en la agenda internacional, ¿no? Sí, lo primero que vos contás es cierto, se lo llama marejada ciclónica. El aumento del nivel del mar, más allá del daño estructural por las ráfagas, más allá de la cortina de agua, más allá del anegamiento propio de la caída de agua, la marejada ciclónica, el nivel del mar que deja una súbita inundación que no permite a la gente responder a eso y bueno, y todo un territorio que ya sufrió el impacto 15 días antes. A esto se le agrega la pandemia. Bueno, Sí. a se le agrega que recién ahora, esta zona centroamericana se estaba recuperando de lo que fue el impacto del huracán ETA 15 días atrás. Diego, gracias por la información. Después la seguimos, ¿te parece? Hablemos luego. Dale. Y obviamente vamos al Congreso con todo lo que está pasando en la Cámara de Diputados con la votación, una votación que va a ser muy larga, eterna diría, sobre lo que tiene que ver con el impuesto a las grandes fortunas. Estamos viendo en general un paneo con la Cámara de Diputados. Recién hablaron algunos diputados opositores de la Unión Cívica Radical, también por el PRO, Fernando Iglesias. Muy resistida esta ley que se está intentando aprobar, este proyecto todavía, porque recién está en la etapa iniciática. Hablamos de un proyecto del kirchnerismo que plantea un alcance de impuesto a la riqueza para 12.000 contribuyentes con tasas que van del 2 al 3,5%, perdón, que, como decíamos, busca recaudar 300.000 millones, un número realmente muy alto. Para que tengan una idea, equivale prácticamente o en líneas generales a lo mismo que representa el IFE. Por eso se habla mucho de que este impuesto a la riqueza puede ser el 4.º IFE que el gobierno no está dando. Hay muchas críticas de la oposición. En este momento tenemos hablando a Graciela Camaño de Consenso Federal, ahí con su postura un poco seguramente intermedia entre lo que tiene que ver con un sector más ligado al masismo históricamente, al labañismo y no tan vinculado al kirchnerismo, pero hoy siendo parte del mismo espacio político.
Y tenemos el móvil en vivo en la puerta del Congreso con Carla Ricciotti. Hola, Carla. Bernardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos. Esto es la intersección de Callao y Rivadavia. Ya está completamente cortada la avenida Callao a esta altura, obviamente, pero los autos por Rivadavia todavía siguen circulando. Los que vienen desde el lado de 9 de julio hacia el lado de Libertador siguen circulando. Hay que ver si, hacia el lado de 11, siguen circulando los autos. En algunos minutos ya calculamos que van a cerrar también este paso para los automóviles por la avenida Entre Ríos, por la avenida Callao. Ya está completamente cerrado porque han comenzado a llegar algunas agrupaciones. Los primeros que llegaron, que se habían convocado a partir de las 13 horas, aquí a esta plaza, a esta intersección, es la gente de Barrios de Pie, Movimientos Libres del Sur, diferentes organizaciones, en su mayoría organizaciones sociales de izquierda. Bueno, han traído acá pasacalles, banderas, han montado una especie de, unas mesas con unas tortas, con el cartel que dice acá se reparte la torta. ¿Cuál es la ahora una digo, de las pancartas? Sí. ¿Cuál es la protesta puntual de este tipo de sectores sobre el impuesto a la riqueza? No, la protesta en todo caso es apoyar que acá se apruebe este impuesto, esta ley del llamado impuesto a la riqueza, ¿no? Porque lo que dicen, se reparten la torta con esta simbolización de estas tortas que han traído acá, y que ellos dicen, bueno, tiene que haber más igualdad, la torta justamente tiene que estar repartida de otra manera. Apoyan, como todas las organizaciones, que hoy, en medio del Día de la Militancia Peronista, por el regreso de Perón al país, ya después de 18 años de exilio, allá en 1972, hoy en medio de este festejo, de esta conmemoración, hacen una marcha, y en este caso, la organización está Barrios de Pie, pero no es la única, hay muchas otras organizaciones que van a ir confluyendo a este lugar a lo largo de la tarde a partir de ahora. Carla, la seguimos después durante el programa, ¿te parece? Dale, sí, por supuesto. Y vamos con más información, y tenemos a Ale Casar, porque es un día muy importante, porque como siempre, cada martes de eliminatorias le toca jugar a Argentina, juega en Lima contra Perú. Hola Ale, ¿cómo andás? Bernardo, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. Así es, 21:30 en este estadio que tengo a mis espaldas, Estadio Nacional de Lima, la capital peruana. La selección argentina buscará una nueva victoria frente al equipo local que dirige Ricardo Gareca, un Perú que apenas tiene un punto sobre 9 posibles, producto de un empate y 2 derrotas. La Argentina tiene todo confirmado, va a jugar con un 4-3-3, mantiene a Nicolás González como delantero, Lionel Scaloni, obviamente Messi desde el arranque. El que no sabe bien todavía a esta hora cómo va a enfrentar el partido es el propio Gareca. Al menos a esta hora se especula con que hará 4 modificaciones con respecto a el equipo que perdió 2-0 frente a Chile en Santiago la semana pasada. Lo bueno para el ambiente del partido es que se disiparon las manifestaciones que había en los últimos días en el centro de la ciudad de Lima, producto de que el Congreso ya eligió al presidente, y eso calmó un poco los ánimos, con lo cual el partido, para el cual ayer hubo una reunión de policía y de los responsables de la seguridad en el estadio, está absolutamente confirmado. Así que 21:30, Estadio Nacional de Lima, Perú contra la Argentina. Diego Laje quiere hacerte una consulta, Ale. Dale. Sí, Ale, justamente ahora con ya Francisco Sagasti, presidente designado de Perú, una situación más estable. La pregunta que queda es, por supuesto, en el contexto en el que se dan estas eliminatorias, ¿se espera alguna otra novedad, alguna otra cuestión que se pueda dar, o va a quedar todo estable y se continúa normalmente? ¿Cómo tenés esos datos? A ver, ayer la reunión de las 3 de la tarde entre los representantes de Perú y de la Conmebol mantuvo el horario y la sede del partido, con lo cual ya desde ayer se sabe que como la tensión social disminuyó y los responsables del operativo de seguridad dieron todas las garantías, no corre ningún tipo de riesgo la realización del partido. Ale, ¿te parece que en un rato, cuando esté Fernando Carnota, ya en segundos le des el equipo, todo lo que estamos esperando para esta noche? ¿Cómo no? Perú y Argentina, exactamente. Dale. Un abrazo. Ya arrancamos con más info, ya viene Fernando Carnota, así que quédense ahí.
Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Hasta las 4 de la tarde con más info en vivo, todo lo que está pasando en la calle, la actualidad política nacional e internacional y también la situación económica de un país que se debate ahora en el Congreso entre aquellos que dicen que está bien y avanzan en una ley de un impuesto contra la riqueza o aporte solidario, como le quiere decir el gobierno, y aquellos que se oponen. Dice el gobierno, que es quien quiere sacar la ley, que tienen los votos. Necesita 129, dicen que tienen 133. La oposición, sin embargo, dicen hay que ver si los tiene, si se llega. El debate va a durar todo el día, hasta la medianoche prácticamente, ya se está dando. En este momento esto es en vivo, está hablando la diputada Graciela Camaño, está dando su punto de vista. Vamos a ver cómo justifica cada diputado su voto y además también cuál termina siendo el resultado de una ley que propone un impuesto, un gravamen fuerte contra los que tienen riqueza de más de 200 millones de pesos y un porcentaje de ese gravamen que irá aumentando a medida que aumente esa fortuna. Van a pagar algunos diputados también, entre ellos el diputado Máximo Kirchner, autor o coautor con el diputado Heller de la ley. Tiene declarado Máximo Kirchner una fortuna de creo que casi 300 millones. Va a pagar algo así como 6 millones de pesos por este impuesto si es que la ley sale aprobada. Después le vamos a contar un poco en qué anda todo esto, porque estamos punto a punto, obviamente, con este debate caliente del Congreso y con lo que está pasando en la calle. También con este banderazo oficialista, es un banderazo oficialista, porque últimamente estuvimos acostumbrados a los banderazos opositores. Este es para apoyar la ley. ¿Está Carla ya con este tema? Vamos a la calle entonces. Carla, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Aquí estamos en la esquina del Congreso, frente a la explanada, ya toda la avenida Entre Ríos o Callao, a esta altura está cerrada al tránsito, no así las que las cruzan. Rivadavia todavía no han cerrado el tránsito, todavía circulan hacia el lado de 11 por Rivadavia los vehículos, pero Callao, por lo menos hasta Corrientes, está llena de manifestantes. Dicen que las calles transversales están libres, la gente puede cruzar por ahí, los vehículos pueden cruzar la avenida Callao, pero acá ya han comenzado a llegar a partir de las 13, antes hablábamos con Bernardo, se convocaron algunas agrupaciones para estar acá, para congregarse justamente en esta intersección, como es el caso de Barrios de Pie, del Movimientos Libres del Sur, pero las otras organizaciones que llegaron también ya lo estuvieron haciendo desde temprano porque empezaron a colgar las banderas en las rejas de la explanada, alrededor del Congreso. Bueno, mira, acá están los carteles, estos de Barrios de Pie, de Movimientos Libres del Sur, repartan la torta ya, impuesto a las riquezas ya, esto pidiendo obviamente la aprobación y con este símbolo, ¿no? Las tortas que han traído y las montaron acá sobre unas mesas en la esquina, justamente en esta intersección emblemática del Congreso, mientras adentro se está llevando adelante la sesión que dicen empezaría justamente a tratarse esta ley del llamado impuesto a la riqueza después de las 14, o sea que en un rato aparentemente comenzaría ya este tratamiento de este proyecto puntualmente. Bueno, pero les contaba recién que ya muchas agrupaciones vinieron y ya colgaron sus pancartas en las rejas del Congreso y de la plaza también, alrededor del monumento. Hay algunos globos grandes, unos Zeppelin, que han también de corriente peronista, 13 de abril, porque acá van a confluir todas las agrupaciones que se están convocando a lo largo de la tarde. A partir de las 15, ATE, por ejemplo, va a estar acá presente, allá en la esquina también de Entre Ríos y Irigoyen, hay una gran bandera de ATE, la CTA, va a estar el Frente Sindical liderado por los Moyano. Ellos en todo caso van a hacer una conferencia de prensa más tarde también en Plaza de Mayo. Acá van a llegar también militantes de la Cámpora, del movimiento Evita, y esto será ya más entrada la tarde, cerca de las 18 horas. Pero así está el panorama acá en la calle, todos pidiendo justamente que se apruebe, como vos decías, banderazo oficialista, pidiendo que se apruebe este proyecto que se está tratando en el día de hoy aquí en el Congreso, finalmente, el impuesto a la riqueza. Está muy bien. ¿Podemos tener la imagen de la torta de vuelta o de las tortas, no? Porque son varias. Ahí vamos. Ahí nuestros compañeros, mirá, van a girar y van a mostrar la torta.
Porque el cartel es repartan la torta allá. Y la verdad que es bastante sugestivo esto, porque es como si la torta fuese de todos, ¿no? Están pidiendo que repartan la torta ajena, en realidad. Y yo me pregunto, esto que dicen que es por única vez, ¿será por única vez? Porque el año que viene, a esta misma altura del año, ¿por qué no estarían pidiendo que repartan la torta de vuelta? ¿A quién se le ocurre que a lo mejor es la única torta que quieren repartir por única vez, ¿no? Teniendo en cuenta además el historial argentino, ¿no? Bueno, esa es la torta. Todos se consideran invitados al cumpleaños. Nos van a repartir, ¿eh? ¿Cómo? Sí, nos toca un pedacito aparentemente. Mirá vos, qué suerte. De la torta, si se reparte. Bueno, mirá vos. Ahí, ¿parece que es una porción, Bernardo? Sí, podría estar, no me gusta tanto la torta, pero aparte hace calor, pero puedo aceptarla. Lo que digo, Fernando, lo que digo es, imagínate, hoy cuando vi la imagen, digo, están protestando contra algo, en la izquierda, movimientos sociales, están protestando contra algo, no, están a favor de algo y también están protestando y también están cortando calles. Claro, están con todo. No, pero yo digo, vos fíjate esta imagen, imagínate a alguien que viene a invertir en la Argentina, ¿no? Y pregunta, mirá, hay un cumpleaños en la Plaza de Congreso. Sí. No, están repartiendo la torta. ¿Qué torta? Y la torta que vas a hacer vos si es que venís e invertís acá. Ah, entonces no hago ninguna torta. Me voy a mi casa. Claro. No llevo la inversión al país. Bueno, un poco de eso se trata. A ver, yo con esta imagen lo voy a saludar a Javier Rotondo. Javier Rotondo, ahí está, mirá. Tiene pinta la torta, ¿eh? Súper interesante. La parte del medio... Sí. Es un chocolate, que es mermelada, sí. No sé qué es eso, pero tiene pinta. Javier Rotondo es productor integrante de la mesa de enlace regional Córdoba. Gracias, chicos, era para la imagen. Ahí está, era para la imagen, dice. Y le está mandando una porción a Carla. Probala, Carla, que a lo mejor está buena. Javier, buenas tardes, ¿cómo va? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bien, gracias por estar en La Nación Más. Javier, ahí la imagen es repartiendo la torta y pidiendo que se apruebe la ley. Una ley que ustedes desde el campo consideran que va a trabar la producción agrícola. Absolutamente. La verdad que uno mira estas imágenes y ve que se repiten viejas recetas de apelar a la épica para el tratamiento de este tipo de zarpazos, de medidas poco innovadoras, fiscalistas, que siempre tienen el mismo resultado, que es que este divorcio que existe entre un sector importante de la sociedad, que es el sector privado, que emprende y trabaja, tenemos que salir a pagar los desmanejos y los desaguisados de una clase dirigente que no se hace cargo, porque ahí esas tortas también deberían estar representado el gasto político, debería estar representada la corrupción de la obra pública, pero en fin, hoy estamos debatiendo simplemente una vez más apelar a esta épica, a esta lógica de ricos contra pobres, de empresarios contra el pueblo. Y aquí en el interior, nosotros, por ejemplo, no sabemos, porque hay una gran incertidumbre, nadie sabe a ciencia cierta cómo es el proyecto, si son 12.000, no son 12.000. Lo que está claro es que un productor que tiene un capital de trabajo, no un patrimonio, esto grava el patrimonio, un capital de trabajo de 400 hectáreas, con maquinaria agrícola valuada en dólares que se deben por créditos, como por ejemplo cosechadoras, tractores, herramientas de trabajo para generar mano de obra, para generar producción, va a estar alcanzado por este zarpazo una vez más al sector privado y a la clase media, porque en definitiva es esto. Apelar a la épica de ricos contra pobres, de la pandemia, estos son viejas recetas de gobiernos populistas que desvían el eje o se hacen los distraídos de cuál es la verdadera situación a encarar en este país. Yo te escuchaba recién decir inversiones, claramente que no, así que lo vemos con mucha preocupación porque no va a haber margen para poder pagar este tipo de impuestos. Estamos hablando de 200 millones de pesos de base imponible, tributar 4 millones de pesos. El productor o el empresario pyme del interior no es que no se va a decretar en rebelión, no lo va a poder pagar. La verdad que es un retroceso gigantesco en un contexto donde la economía tiene que andar. A ver, vos decís, más allá de estar en contra, ¿no?, de la medida, vos decís igualmente es también un disparate que, por ejemplo, Máximo Kirchner tenga 200 millones y tiene que tributar en una cuenta que el que tiene 200 millones en tractores o en maquinaria agrícola
y también tiene que tributar porque tiene los 200 millones, pero en herramientas de trabajo. Totalmente. Te lo descontextualizo en nuestro sector, en donde la maquinaria y el costo de producción es altísimo. Un empresario pyme del sector industrial que tiene tornos, que tiene máquinas sensitivas, que tiene un capital de trabajo que tranquilamente llega a los 200 millones. Con un agravante al sector agropecuario lo afecta y a las capas medias, debido a que, por lo que tenemos entendido, si bien vuelvo a decirte, no lo sabemos, se afecta a las sociedades personales y a las asociaciones indivisas. Muchas de las producciones agrícolas ganaderas de la Argentina están bajo ese sujeto jurídico. Son herencias, productores de generación en generación. Quizás los empresarios de mayor escala tienen sociedades jurídicas, sociedades anónimas, SRL, en donde, por lo que tenemos entendido, porque ni los diputados que van a votar lo saben, porque se lo hemos consultado a los diputados de Córdoba, de la letra chica del proyecto, no sabemos si va a estar o no alcanzado. Por ende, volvemos a atacar a la franja media de la producción del país. Entonces, es realmente un disparate. Javier, cuando hablan de rebelión fiscal, ¿de qué están hablando concretamente? ¿Qué es lo que puede pasar? No, a mí me gusta definirlo como rebelión fiscal de hecho, Fernando. Por esta imposibilidad, el productor se va a decretar en rebelión no por una cuestión, o el empresario pyme, no por una cuestión de simplemente negarse a pagar, sino por imposibilidad. Así que creo que, bueno, también va a tener una arista, por la información que tenemos, de judicialización, de una vez que se apruebe o no este proyecto. Algunos hablan del quórum, sí, quórum no. Nosotros estamos lejos de eso, del juego político. Estamos dentro de la realidad. El empresario no lo va a poder pagar. Javier, eso quería preguntarte sobre una judicialización puntual. ¿Cómo ves ese escenario y en qué plazos pensás que se puede llegar a dar, ¿no? Porque obviamente todavía recién se está empezando el debate. Sí, totalmente. Vuelvo a decirte, la judicialización va a ser una consecuencia y no fruto de una acción, sino de un impedimento de tributar. Y bueno, también está el debate de qué va a hacer la justicia al respecto. Está todo muy sesgado, está todo muy enmarañado con los poderes del Estado. Lo que sí está claro es que nosotros hemos tenido experiencias negativas al respecto de otros tributos en épocas de gobiernos como este, en donde el brazo ejecutor de la AFIP genera inhibiciones, embargos de cuentas, pérdidas de estatus, de caídas de registro de operaciones. En fin, no sabemos con qué escenario nos podemos llegar a encontrar a la hora de que esto sea un hecho consumado. Así que iremos viendo día a día qué ocurre. Javier, déjame que lo voy a sumar a Miguel Blanco, a la charla, que es vocero del Foro de Convergencia Empresarial. Para trasladarle también estas mismas inquietudes, me gusta saber qué visión tiene él. Miguel, buenas tardes, ¿cómo va? Hola Fernando, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, acá estamos hablando un poco de lo que se está debatiendo ahora en el Parlamento, ¿no? Cuando el sector empresario habla de rebelión fiscal, ¿lo hablan o lo dicen en un sentido metafórico o concretamente creen que puede pasar esto? Digamos, ya se han judicializado casos de, digamos, confiscatoriedad de impuestos, con el caso de la falta de ajuste por inflación del impuesto a las ganancias. Y eso en la justicia se ha confirmado. Entonces, esto es algo que, digamos, todo el mundo está hablando, porque como bien dijo el presidente de Cartés, esto afecta, primero que afecta a activos productivos, en algunos casos cuya renta es menor al impuesto, con lo cual la única forma, y activos que no tienen liquidez, con lo cual la única forma de afrontarlo es tener que vender parte de los activos. O afecta, digamos, títulos públicos o bonos que tienen una rentabilidad menor o depósitos que tienen una rentabilidad menor que el impuesto que se está implementando, con lo cual se afecta al capital. Con lo cual ustedes... Yo creo que el tema de la judicialización viene por ese lado. O sea que concretamente van a intentar no pagar y judicializar, a ver qué dice la justicia. Bueno, hay varias alternativas. Está lo que se llama en impuestos el solver repete, que se paga el impuesto y después se reclama, pero en el caso de imposibilidad de pagar, como bien mencionaba el presidente Cartés,
recién que lo estuve escuchando, digamos, se sentará alguna medida cautelar explicando la situación. Esto es lo que puede ocurrir. Miguel, ¿están haciendo algún número del efecto económico que esto podría generar? Si hay algún análisis económico bien puntual que estén haciendo en el Foro de Convergencia. No, lo que nosotros estamos viendo es el mensaje a la inversión que tenemos. O sea, claro, estamos en una situación de recesión en la última década. El país viene, en los últimos 40 años hemos tenido 17 recesiones, y las recesiones se producen por falta de inversión. La inversión la puede producir el sector privado. El Estado Nacional está fundido, no tiene capacidad de endeudarse. Digamos, se ha quedado ya 3 veces en los últimos años, en los últimos 40 años, con los ahorros del público, sí, el plan Bones, con el corralito y la especificación asimétrica, con la estatización de la AFP-JP, y esto es otra extracción de recursos al sector privado que podría estar invertido en la parte productiva y que no lo va a estar. Entonces no va a haber reactivación y generación de empleo genuino. Es la única forma de combatirla por no me consta utilizado en esos términos, pero sí a la luz de los hechos de que
un gobierno provincial que realmente entiende a los sectores productivos de la provincia, del sector privado. Ha hecho manifestaciones públicas el gobernador, innumerables oportunidades. Trabajamos con muy buenos términos y con muchas políticas conjuntas, públicas, privadas, que funcionan. Pero bueno, indudablemente que nos ha caído como un baldazo de agua fría esto y que realmente creemos que es cuestión de doctrina, es cuestión de adoctrinamiento, si la palabra me parece más adecuada al apriete. Claro. Creo que ya en esta Argentina hablar de apriete es realmente muy triste, ¿no? Javier Rotondo, gracias por el contacto con La Nación Más. Un gusto. Gracias, Fernando. Sigo con alguna pregunta más con Miguel Blanco. Miguel, sí. A ver, hablábamos de la posibilidad de que desde el exterior se observe con desconfianza y se traben la posibilidad de llegada de inversiones. Inversiones que no están llegando ya desde hace bastante, ¿no? ¿Tuvieron ustedes del Foro de Convergencia algún tipo de contacto con el exterior, con empresarios, con foros de otros países que nos observan y dicen qué están haciendo? Lo tenemos continuamente porque forman parte del foro aproximadamente 10 cámaras binacionales, ¿no? Que están en contacto permanente con nosotros, están participando en el foro. Estamos hablando de cámaras de comercio binacionales, empezando en primer lugar por AmCham, que forma parte del foro desde su inicio, ¿no? La American Chamber of Commerce. Y así está la Cámara Británica, está la Cámara Francesa, está la Cámara de Ucrania, hay de todos los países, la española, la brasilera. Y bueno, esta preocupación es compartida, ¿no? Claramente por todos. Miguel, en algún... Reafirmo un tema con respecto a que este impuesto no es por única vez, porque si uno mira el destino del impuesto, se habla de apoyar la energía, una parte importante va a ir a Vaca Muerta, y Vaca Muerta es un proyecto de largo plazo, o sea que no es coherente que sea por un solo año que se la apoye, cuando hay que invertir continuamente, ¿no? Miguel, entonces, yo también coincido con Cartés que digamos, la historia no nos ayuda en esto, en creer que esto va a ser por única vez. Miguel, ¿en algún momento hablaron con alguien del gobierno sobre este tema o directamente no tuvieron reuniones? Permanentemente venimos hablando. Fíjese que nosotros empezamos con el tema presión impositiva, que es muy superior a nuestros países competidores de la región. En todos los casos no estamos compitiendo por inversiones. En el mundo se compite por inversiones. Y nosotros competimos fundamentalmente por los países de la región. Chile, Ecuador, Perú, Colombia, digamos Uruguay. Y tenemos una presión impositiva mucho más alta, es una de las más altas del mundo, ¿no? Entonces, eso ya es una desventaja para digamos, la economía argentina. Si además a las exportaciones, como bien dijo Cartés, el agente de Cartés, digamos, le ponemos impuestos de adelantado, cuando esa es la fuente de ingresos genuinos que tenemos en moneda extranjera, que es nuestro tradicional cuello de botella, la verdad que no se entiende. Y sobre todo no se entiende en algunas industrias donde no está la tierra acá en Argentina, sino, digamos, no está afincada la capacidad productiva como es la industria del conocimiento, donde basta con desenchufar la computadora y llevársela a otro país para que una actividad que cumple mucho, que toma gente muy frecuentemente y ha crecido significativamente en nuestro país, que le ponga impuestos a esa actividad, la verdad que es poco entendible, ¿no? Entonces, la verdad que se dice una cosa, pero se hace lo contrario. Miguel Blanco, gracias por el contacto con La Nación Más. Gracias, Fernando, por el llamado. Bueno, por supuesto nosotros seguimos atentos a lo que está pasando en el Parlamento, ¿no? Ahí está el presidente de la sesión. Ahora no está Sergio Massa presidiendo la sesión, porque Massa está aislado por un contacto directo con COVID-19. Uno de los integrantes de la misión del Fondo, que estuvo en una reunión con Sergio Massa, dio COVID positivo, con lo cual Massa está aislado en su casa, está bien, pero no puede estar presidiendo la sesión de hoy, en donde se está tratando el proyecto de el impuesto a la riqueza, o el impuesto a las grandes fortunas, o el impuesto o el aporte solidario, llámenle como quieran, pero es un impuesto, es otra vez la mano del bolsillo, en este caso de los que más tienen. ¿Está Carla? ¿Sí? Ya voy con Carla entonces. En la calle está Carla, con el clima de la Carla ahí donde están repartiendo la torta. ¿Comiste tu porción ya, Carla? No, así
A este ritmo otra vez no llego al verano, Fernando. Así que está bien. La dejé pasártela. Me parece bien. Bueno, ¿cómo está todo? Acá siguen la gente de Barrios de Pie, los que están tocando ahora los bombos, los redoblantes, que están a lo largo de la avenida Callao, se van a quedar algunas horas más, pero después ya van a desconcentrar y se van a ir para darle paso a las otras columnas que vendrán en este caso a los más politizados, si se quiere, el sector sindical, también a la gente de ATE, a la gente de la CTA, de la CGT, que son los que coparon todo el frente de la explanada, sobre la avenida Entre Ríos, con sus carteles, con su Zeppelin, con los globos. Montaron también allí una especie de escenario que todavía están armando con un corralito delante, donde aparentemente va a haber discursos. Dicen que el acto central sería pasadas las 18, momento en el que está convocada esta marcha que les mencionaba recién, de la CGT, del Movimiento Evita, de la Cámpora, que van a confluir aquí al Congreso, teniendo en cuenta que será una sesión larguísima, que prometen por lo menos hasta las 10 de la mañana de mañana. También se montó, acá podemos ver la parte de atrás al menos, de una pantalla gigante en donde irán transmitiendo también los diferentes discursos, y a lo largo de esta larga sesión que durará muchas horas, todo está apostado para que sea una convocatoria multitudinaria, en este caso de agrupaciones que apoyan al gobierno en este proyecto, en la aprobación de este proyecto que se está tratando hoy en el Congreso, de gravar a las grandes fortunas, o que algunos dicen impuestos, desde el oficialismo dicen una contribución solidaria. Carla, ahí estoy viendo la calle, ¿no? Está bastante calentita. ¿Hay presencia policial o no? Poca, la verdad que poca, al menos a simple vista, gente uniformada, mucha no se ve. Sí, ya sobre Entre Ríos, cruzando Irigoyen, algunas camionetas de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad que están dispuestas allí, y sobre Irigoyen también hacia el lado del Senado, hacia el lado de Combate de los Pozos, también varios efectivos de tránsito y de municipales de la ciudad, perdón, de la policía de la ciudad, con sus chalecos celestes, que están ahí como reunidos aguardando. Los vimos cuando veníamos acercándonos hasta este punto, y están ahí por las dudas, teniendo en cuenta que, como les decía recién, va a ser una convocatoria multitudinaria, o al menos eso es lo que esperan, y hay que prevenir posibles incidentes. Y en este sentido también hay que decir que no se dispuso tampoco un vallado de corte de calles, por ejemplo, sobre el Combate de los Pozos, o sobre las calles o avenidas que cortan, en este caso, Entre Ríos, o como cortan también Callao. Todos los autos siguen circulando, atravesando estas intersecciones, pero por ahora está bastante tranquilo, una tarde muy calurosa. A pesar de eso, esto no evita que ya se empezaron a montar también las parrillitas con choripanes, que los empiezan ya a prender de a poquito el fuego. Empiezan a preparar un poco los condimentos, lo que van a hacer, lo que va a acompañar estos choripanes también, y hamburguesas que han traído. Salieron los choris, mirá qué lindo, salieron los choris clásicos, ¿no? Chori y hamburguesa. Muy bien. ¿Cuántos salen los choris? ¿Cuántos salen? 150. Completo, con lechuga y tomate. Lechuga, tomate, huevo, todo completo. Jamón, queso. ¿Están ricos? ¿Me prometés que son ricos? Muy bien, gracias. Recién hecho, ¿sí? Y hamburguesas también. Sí, recién hecho. Recién hecho, claro. Gracias. No Bueno, son de la marcha 150 pasada, pesitos. porque viste que te la guardan, te dan sillada, te la guardan, después la sacan y la calientan. Mirá los choris, No, por lo menos no están precocidos, no están precocidos, lo están haciendo ahora. Los choris, esos sí están marcan un precocidos, mirá, poquito, está bajando. Los bajan de la plancha. Ah, esta, los está sí, marcando, ok. Carla, contame una cosa, ¿la torta ya la repartieron? Las tortas, yo confieso que pensaba que eran de cotillón, y cuando las cortaron me sorprendió. Le están repartiendo a toda la gente que está acá con las organizaciones, y sobre todo a los chiquitos que vienen y se acercan. Antes formaban una fila y estaban esperando también su porción. Siguen cortando, porque trajeron varias. Mira, todavía queda la más grande, y están acá las chicas del movimiento de Barrios de Pie,
que han estado haciendo repostería, también la gente de Mumalá, que han estado haciendo estas tortas para traer hoy a esta manifestación y de esta manera, comiendo algo rico, bueno, también simbolizan el reclamo de ellos pidiendo que la torta se reparta de manera más igualitaria. Siempre con la torta de los demás, ¿no? Pero con la torta propia no reparten nada. Alguna torta tiene que repartir. Sí, alguna torta tiene que repartir, pero digo, siempre son muy creativos para repartir la torta de los otros. Pero la torta de uno no la reparten nunca y además no cuidan la torta de todos, que es la plata del Estado, ¿no? Esa no importa. De hecho, después vamos a ver, porque se creó más gasto. Se creó una comisión bicameral de defensa del consumidor para redactar una nueva ley que va a quedar subsumida por la comisión ya de defensa del consumidor que va a absorber un matete. ¿Y eso por qué? Porque le tienen que pagar un favor a un diputado para que acompañe las leyes, ¿no? Después lo vamos a explicar. Parece un lío, pero no es un lío. Es el toma y daca de la política, ¿eh? La política sigue engordando y el ahorro que lo haga otro. La torta sí, de la acá torta el tema, Fernando, sí, además, sí. Es la plata que se recaude con si se aprueba este impuesto, ¿a dónde va a ir? ¿No es cierto? Porque se habla de que sea gran parte para el tema de la pandemia, pero también para problemas de vivienda, de construcción, para obras públicas. Bueno, hay que ver, finalmente hay que ver si se hace efectivo, ¿no? Porque si se termina judicializando todo, tendrá que definir la Corte finalmente qué es lo que pasa con este impuesto, si se cobrará o no, si se recaudará o no. Pero acá, mira, en este cartel, por ejemplo, acceso a los alimentos, mejora de los ingresos, tierra para vivir, creación de puestos de trabajo. Para esto va a ir parte de la plata que se está pensando recaudar con este impuesto a la riqueza, no sabemos. Bien, perfecto. Carla, quedémonos con esta imagen. Mientras tanto voy a saludar a un legislador que va a tener que estar atento, porque si sale la media sanción de acá de diputados va a ir a la Cámara Alta, a la Cámara de Senadores. Está el senador Luis Naidenhoff en línea. Luis, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿La oposición va a tener igual tratamiento con esta ley si sale la media sanción y va al Senado? O sea, ¿oponerse? Sí, Juntos por el Cambio ha expresado claramente que no va a acompañar este proyecto de ley. La verdad es que si uno analiza las medidas que se han tomado en los países de la región y en la inmensa mayoría en el contexto de pandemia, todas las medidas tienden justamente a facilitar al sector privado acciones proactivas que tiendan justamente a generar para el futuro, en la pospandemia, condiciones de crecimiento para recuperar los eslabones perdidos en el trabajo, en la productividad, en las exportaciones. Pero bueno, el país con el gobierno le da espalda al mundo. Sin ir más lejos, hace pocos meses al presidente de Uruguay le preguntaron si iba a crear un impuesto excepcional a los sectores de mayores ingresos. Dijo, pero ¿cómo voy a crear un impuesto si son esos sectores que sostienen al Estado, que pagan a través de sus impuestos y su crecimiento el salario de la gente? Entonces, creo yo que, a veces hay debates o proyectos de ley que pueden servir para la tribuna o para la construcción de relatos, con esta idea de sostener banderas pseudo progresistas o de centro izquierda. Pero la verdad que el camino no va por ahí. Esto aleja certidumbres, aleja las inversiones. La Argentina es el país con mayor presión tributaria de América Latina. Y creo que la discusión que debería darse es otra, es decir, cómo lográs reformas tributarias, reducir la presión tributaria y cómo lográs en una Argentina de crisis terminal que los sectores que te pueden poner de pie, que en este caso debes contar con un Estado que apuntale, no con un Estado que te asfixie, puedan contar con los instrumentos necesarios. Y creo que todas las medidas que fue tomando el gobierno desde que asumió en este sentido desincentivan la inversión, el trabajo y generan ruptura de reglas de juego, de manera permanente. Hablan de un impuesto o un gravamen por única vez y porque estamos en pandemia, con lo cual uno se pregunta qué pasa si la pandemia sigue el año que viene, que también es una hipótesis, ¿no? ¿Seguirá el impuesto?
pero independientemente, primero que es un impuesto, más allá del nombre que se le dé, porque reúnen todas las características de un impuesto y además es una doble imposición. Y lo peor de todo es que puede terminar en la nada, en saco roto. Me quedé con el discurso, me quedé con un proyecto, pero se puede terminar judicializando porque es una especie de doble imposición sobre los propios bienes que pagan las personas. El problema es que independientemente de la pandemia, esto no resuelve nada. Porque, a ver, el objetivo es tan disperso, un porcentaje supuestamente que se afecta destinado a la pandemia, otro porcentaje destinado a las pymes, otro porcentaje destinado a tal cosa. Yo digo, ¿por qué no hacen las cosas bien? Porque la hoja de ruta que nos marca el gobierno, Fernando, es un formidable ajuste. Por primera vez el gobierno nos presentó el presupuesto y cuál es el plan para el año que viene. Y el plan para el año que viene son 8.900.000 argentinos que no van a cobrar más el IFE, la eliminación de los ATP, el tema de tarifas, que es toda una cuestión para discutirlo, y un enorme retroceso en el haber jubilatorio, fundamentalmente de los sectores vulnerables de la sociedad. Entonces yo creo que tratan de tapar de manera coincidente con esta decisión una especie de medidas que tiendan supuestamente a afectar a un sector minoritario, pero no se trata a quienes afectan. Es el mensaje a los que producen, es el mensaje a los que apuntan al crecimiento, es un mensaje, la verdad, muy contradictorio y que atrasa para una Argentina que, a ver, vamos a ser claros. Si yo te diría, a partir del 31 de diciembre, como piensa el gobierno, terminó la pandemia y arrancó el recupero de la actividad económica, es otro capítulo, pero no es así. Claro. No hay fecha cierta de vacuna, la crisis es terminal y los pasos que se dan, lejos de buscar, me parece a mí, concordia, unificación de criterios, acuerdos políticos serios y maduros, tienden a consolidar esta especie de decir, bueno, yo me quedo con esta bandera, ahí están los que se oponen, y en el medio transita la gente y es la sociedad la que está perdiendo. Luis, como senador, en esta semana hubo una carta de senadores del oficialismo al FMI muy crítica. ¿Cómo queda el gobierno en el medio de esta situación? ¿Con el Poder Legislativo o con el oficialismo desde el Poder Legislativo atacando el FMI y el gobierno negociando? Bueno, primero, no es el Poder Legislativo. No, por eso este digo, es un problema que nosotros, que lo señalamos desde el primer día, que tienen que ver con las contradicciones del frente que gobierna la Argentina. Primero, que lo debilita, al gobierno lo debilita, porque todo lo que anhelamos es una negociación exitosa del ministro Guzmán con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Es más, fue el propio gobierno que solicitó la emisión del fondo a la Argentina. Y es el propio gobierno que está tratando de enviar un proyecto de ley para que el eventual acuerdo cuente con respaldo parlamentario. Ahora, en el medio de las negociaciones, cuando el ministro da los primeros pasos, es decir, en representación del Poder Ejecutivo, el oficialismo en el Senado, es decir, el oficialismo en el Senado, le marque la cancha al propio ministro, al presidente de la República, me parece, con esta idea de la demonización no solamente del fondo, sino de la etapa anterior, me parece que genera mayor incertidumbre. Porque vos lo que tenés que mostrar, nosotros nos abstuvimos en el presupuesto, independientemente que las variables eran para no acompañar, como una señal fundamentalmente hacia lo que se venía, porque sabemos que ese presupuesto estaba a mitad de camino porque estaba supeditado a la negociación con el fondo. Claro. Pero si los propios, si como algún hombre del Frente de Todos en algún momento decía, si el fuego amigo continúa, esto va de mal en peor. Claro. Entonces, necesitamos acordar, es indudable. Ahora, cuando el fondo observa este nivel de contradicción y de enfrentamiento, que ya esa cara prácticamente descubierta con esta carta que no tiene sentido, porque yo te pregunto, ¿qué es lo que tiene que hacer un frente que gobierna en Argentina? Luis. Bueno, tenés diferencias, te sentás en una mesa, la planteás en una mesa. Luis Naidenov, gracias, senador Luis Naidenov, en Contacto con la Nación Más, gracias. No, gracias a ustedes. El tema sigue siendo el mismo, ¿no? El debate caliente que se está dando en diputados. ¿Podemos pasar por diputados? Pues está hablando en este momento el autor del proyecto, el diputado Carlos Heller. ¿Qué está diciendo? De la población total de la Argentina. ¿Cómo me pueden venir a decir que las pymes están alcanzadas? Que no hay 9.000 personas en la Argentina, 9.000 personas cuya riqueza
está por encima, según sus propias declaraciones, tomando los bienes a los valores que lo han declarado, en el caso de los valores inmuebles, a los valores fiscales y demás, que no tienen 200 millones de pesos de base. Entonces, es una falacia querer decir que esto va a afectar a las pymes o que va a afectar a la producción. Déjeme decirle también que de acuerdo a la información disponible y según lo que nos ha dicho la AFIP, el 42% del total de los bienes declarados por los contribuyentes potencialmente alcanzados son activos y bienes dolarizados. Y de ese 42%, el 92% está declarado en el exterior. ¿Qué lejos está de que pueda estar afectando alguna actividad productiva? Déjeme decirle que según los relevamientos que hemos hecho... Ahí está el diputado Carlos Heller argumentando en favor, obviamente, de este proyecto que le pertenece, para imponer este impuesto o ley de aporte solidario, como en definitiva se llama. Está Félix Lonigro en línea, abogado constitucionalista, porque la verdad es que cuando hablan de judicializar, de rebelión fiscal, quiero saber de qué están hablando y si esto efectivamente puede llegar a ser así, ¿no? ¿Prosperará una ley si se aprueba de esta índole? Félix, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Fernando. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás? Félix, esta ley, por lo que conoces hasta ahora, veremos cómo queda aprobada y después cuál es la reglamentación de la ley, pero ¿vos creés que va a pasar el embudo de la justicia? Yo lo que no creo es que no pasa un filtro de validez constitucional y por lo tanto se va a judicializar y la justicia habrá que ver si la justicia se convierte en una justicia real o si se convierte en una justicia politizada, como por ejemplo estamos acostumbrados a ver, ¿no es cierto? La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene una oficina de evaluación crediticia de su fallo, con lo cual evidentemente antes de dictar una sentencia que pueda generar un agujero o un perjuicio en el erario público lo va a pensar dos veces. Pero la verdad es que si se ajusta a derecho, acá lo que tenemos es un impuesto, primero un impuesto. ¿Por qué no es constitucional o no sería constitucional? En primer lugar es inconstitucional porque es un impuesto y no un aporte, o sea, le vamos a poner el nombre que le queramos poner, pero en definitiva termina siendo un impuesto. Es constitucional porque afecta el derecho de propiedad y afecta el derecho de propiedad por dos motivos. En principio, porque se tomaría la foto del patrimonio de una persona al 31 de diciembre o de marzo de este año, con lo cual está yendo hacia atrás y por lo tanto es una retroactividad de una ley que genera una flagrante inseguridad jurídica, afectando entonces al derecho de propiedad. Segundo, porque genera doble imposición. Estamos hablando de los bienes de las grandes fortunas, que ya por esas fortunas han pagado los bienes personales como correspondía según el año 2019, las declaraciones juradas que ya han vencido. Por lo tanto, se está grabando dos veces lo mismo para aquellos que estén alcanzados por esta fortuna. Eso es doble imposición, y al ser doble imposición afecta uno de los tres principios básicos de toda tributación, que es el principio de legalidad. En este caso, bueno, habrá una ley y por lo tanto ese no sería el problema. El principio de igualdad y el principio de no confiscatoriedad. Un impuesto es confiscatorio cuando produce una exacción exagerada y arbitraria de fondos del bolsillo de una persona. Y acá en este caso se le está cobrando dos veces a las grandes fortunas por el mismo impuesto. Entonces, Félix, sí, ¿qué plazos imaginás para que esto se judicialice y que pueda haber una expresión de algún tribunal inferior y posteriormente en la Corte? Yo creo que de inmediato, en cuanto aparezca la ley, ya van a empezar a aparecer las primeras acciones de amparo con los pertinentes pedidos de medidas cautelares para que los jueces frenen hasta que se resuelva el fondo de la cuestión el cobro del impuesto. Si bien es cierto que en el derecho tributario existe el principio llamado solve repete, pague y después reclame, pero sin embargo me parece que en este caso
no sé si va a prosperar ese principio porque estamos hablando de un impuesto que es groseramente inconstitucional por confiscatorio y por retroactivo, y entonces creo que vamos a tener enseguida nomás, después de sancionar la ley, yo creo que no va a pasar más de un mes para que haya, antes de fin de año, ya algunas medidas cautelares. ¿Esto se resuelve por per saltum para usted? Digo, ¿es el camino directo a la Corte saltar? No, o sea, el per saltum es, para que haya per saltum tiene que haber una sentencia de primera instancia, claro, definitiva, para poder ir a la Corte por per saltum. Pero el per saltum no va a prosperar en este caso, porque no existiría aquí gravedad institucional, no están en riesgo el funcionamiento de las instituciones. Por lo tanto, hay que olvidarse de competencia originaria de la Corte, que no corresponde, y hay que olvidarse de un per saltum. A la Corte se va a llegar seguramente por recursos extraordinarios. Ahora, Félix, explicabas perfectamente bien, con argumentos de base jurídica, claramente, por qué sería inconstitucional esta ley. Ahora, en un principio pusiste en duda de que la justicia pueda fallar en ese sentido. Dijiste si la justicia no actúa políticamente. Y después argumentaste el por qué es inconstitucional. Cuando yo escucho los argumentos, lo que me surge es preguntarme qué juez podría interpretar otra cosa. ¿Por qué lo que vos explicaste es tan fácil, un juez podría verlo de otro color? Bueno, precisamente, acá lo que a veces pasa es que la justicia, cuando se trata de temas sensibles, porque están en juego cuestiones que tienen que ver con el erario público y demás, sobre todo la Corte, los jueces inferiores saben que sus sentencias en definitiva terminan siendo apeladas y que no son las definitivas. Pero acá la cuestión es saber cómo la Corte se va a comportar frente a un impuesto de esta naturaleza. Claro. Porque la Corte juega políticamente. Y al jugar políticamente trata, como lo hizo en el caso de Bruckner y Bertuzzi, de quedar bien con Dios y con el diablo. Y ahí es donde uno tiene dudas acerca de si se aplica desde el Poder Judicial el derecho puro como debe ser, o si se mezclan con componentes políticos como pasa habitualmente. Como suele ocurrir. Claro. Félix Lonigro, gracias por el contacto con La Nación Más. Un abrazo, Fernando. Gracias. Chao, hasta luego, un abrazo. Volvemos a la calle, allí donde hay banderazo, protesta, chori y torta. Todo hay. Carla, contame, ¿cómo está todo? Hay de todo, sí, Fernando. Bueno, y acá están las chicas de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. También las chicas con los pañuelos verdes que estaban festejando recién porque les avisaron que en breve también va a haber posibles anuncios de que se presente en lo inmediato el proyecto que tanto vienen pidiendo y por el que vienen trabajando y que el presidente había prometido en un principio que se iba a presentar este año. Bueno, lo cierto es que dicen en un ratito habrá posiblemente una conferencia de prensa de algunos de los sectores de diputados acá justamente, y que van a anunciar cuándo será justamente la presentación de este proyecto aquí en el Congreso. Y decíamos, hay de todo, hay chorizos, hay banderas, hay pines, hay tortas, pero también hay glitter. Y mirá, las chicas, bueno, te ponen, vos venís acá y te ponen el glitter, mirá, bueno, me van a poner a mí. Ahí estoy. No sé qué me hizo. Una línea. ¿Una línea? Martes verde. A ver, ¿cómo quedé? Vamos a bajar el barbijo un poquito. Y no se nota mucho, ¿eh? ¿No se nota? Sí. te diría que pareces... No se nota mucho, ¿eh? Yo después tengo que seguir trabajando. Y está muy bien, pero te queda lindo, te queda lindo. Ahí empezó a quedar mejor. Bueno, ahí está. Muy bien, me pareces una lima. Bueno. Ahí quedó mejor. No, un kiwi demasiado, de no, muy bien, te queda lindo, te queda lindo. Bueno. O sea que confluye todo ahí en el Congreso. Todo junto, mira acá las chicas están sacando una foto también, porque dicen, nos vamos a convocar acá, vamos a hacer el anuncio, a ver cuándo será finalmente la presentación de este proyecto aquí en la Cámara de Diputados, y es por eso que estaban festejando y que se están congregando también aquí en la plaza frente al Congreso. Mientras tanto, mira, ya el escenario prácticamente montado en su totalidad, con parlantes, están pasando música, ahora está sonando Viejas Locas, y así de a poco van pasando la tarde. Mirá lo que es
la avenida Entre Ríos, cruzando Irigoyen, vienen motos, viene una camioneta, aparentemente este es el inicio de una de las caravanas, estas son del sindicato de judiciales, que están confluyendo también aquí a la Plaza del Congreso, y lo que se puede ver más al fondo, a ver, allá sobre la avenida Entre Ríos, es una gran cantidad de micros escolares que evidentemente van trayendo gente, pero bueno, escuchá esta caravana que está llegando acá a la Plaza del Congreso también, en medio de bocinazos, algunas motos, gente sentada en los parantes de los autos. La excusa de festejar, obviamente, el día de la militancia peronista, pero venir a apoyar al gobierno en la presentación de este proyecto que se está tratando adentro en la Cámara de Diputados. Caravana federal, convocada también por el movimiento Evita, una gran cantidad de carteles, afiches pegados por todos lados, en todas las paradas de colectivos. Por ahora, reiteramos, todo tranquilo, la gente ahí de la policía del gobierno de la ciudad, de tránsito también, tratando de encauzar un poquito esta caravana que ingresaba por la avenida Entre Ríos, pero me dicen, Carla, estamos recibiendo imágenes. Estamos recibiendo imágenes de otro de nuestros móviles. Y vemos cómo la caravana de camioneros está avanzando firme por la avenida 9 de Julio. En un ratito la vamos a ver. Pero seguramente va a llegar también ahí en minutos. La caravana de camioneros que ingresa desde el sur por la 9 de Julio es impactante también. Ahora, toda esta gente movilizada pidiendo que los ricos repartan la torta. En definitiva se trata de eso, ¿no? Totalmente. Para eso es esto, con el símbolo de la gente que trajeron las tortas, los del movimiento de Barrios de Pie, Movimientos Libres del Sur, bueno, con esta consigna, ¿no? Que se reparta la torta, así es lo que vienen a... Además vienen gente de los gremios, que son representantes de los trabajadores. Sí, hoy en el Día de la Militancia también... de los trabajadores. En el Día de la Militancia también claro, se movilizan por eso, están los de la ley, el pañuelo verde, es como que confluyen todos ahí. Todos los que sean afines al gobierno o que quieran hacer algún tipo de muestra de apoyo a este gobierno, en definitiva enmascararlo con con este proyecto que se está presentando hoy aquí dentro, se está tratando en diputados, van a confluir aquí en la plaza. Después de criticar varias marchas opositoras, hoy marchan todos desde el oficialismo para apoyar al gobierno. Carla, para que quede claro, ¿hoy va a estar el proyecto de aborto entonces también en el Congreso o se va a enviar? Se va a enviar aparentemente, va a haber noticias en los próximos minutos de cuándo va a ser concretamente el envío de este proyecto para que se trate aquí en el Congreso. Aparentemente toda la presión que vienen ejerciendo desde los diferentes movimientos feministas desde hace ya un par de semanas, que se pusieron un poco más activos para que esto justamente se reactive aquí en el Congreso, viendo que se estaba demorando la presentación, de que además, dicho por el presidente, no es un año para tratar este tema, porque no se quieren crear más grietas, no se quieren crear más divisiones. Bueno, aparentemente sí se va a tratar este año, al menos, bueno, eso no sabemos, porque Carla, ya faltan poquito para que termine el año. Carla, te digo que este es un proyecto que, curiosamente, un poco lo que vos mencionás, pero también está generando una grieta interna en el oficialismo, porque por un lado, Alberto Fernández salió a anunciar que lo iba a enviar y en el kirchnerismo creen que no están los votos necesarios para aprobarlo, creen que este año no sale el proyecto de aborto y que no están los votos. Cristina, básicamente, cree eso. Claro. Y es difícil porque hay, bueno, Mayans también dijo que no era tampoco un año para tratarlo. Hay muchas divisiones porque en el momento en el que se trató en la Cámara de Diputados hubo mucho consenso, pero en el Senado sabemos que no pasó esta ley. Y bueno, allí hay como un poco más de senadores, justamente gente que representa las provincias, que son un poco más conservadoras y que no tenían el mandato de aprobar este proyecto, y que hay que ver qué es lo que pasa este año, cuál es la bajada que hacen desde el gobierno para estas provincias y cuál es la orden que se les da a sus senadores, ¿no? Claro. Bien, Carla, estamos haciendo el recorrido. Acá, mira, están desconcentrando la gente de Barrios de Pie, perdón.
Empiezan a ir, era una gran cantidad de gente que estaba toda sobre la avenida Callao, nos decían ellos, llegamos hasta Corrientes aproximadamente con el fin de nuestra columna. Bueno, ya se empiezan a ir, levantaron las mesas con las tortas y se fueron. Te voy a decir una cosa, ¿estás muy lejos de los choris ahí? Te quedaste con las ganas de los choris. Quiero ver cómo andan, Yo les porque a voy mí me llevar- gusta, yo A soy ver, asador vamos de a- revisar el asado permanentemente cómo va, ¿viste? A ver cuánto tardan Que en no se te hacerse, pase en para ver si conseguir están el dorando punto. bien. A Quiero ver, ver ahora esa vamos a ir parrilla, con el ¿viste? muchacho de vuelta. Que nos muestre, a ver. Ay, chori completo. ¿Cómo van los choris? 150 va mi completo. Ya me dijiste antes, sí. Pero ¿cómo están? ¿Están ya casi a punto o todavía les falta? Están a punto para salir. Yo lo- Y todo fresquito, mercadería del día. Yo los veo medio cruditos todavía. A ver este, dámelo vuelta. A ver. Y le falta un poquitito más. Un toquecito nomás, pero está para salir a punto. Claro, Bueno, está. El chori Esperamos un poquito mariposa. más. Le damos un poquito. El chori mariposa. Dentro un ratito. Lindo, ¿eh? ¿Con cuántos grados hace? 28 grados más o menos. Al lado de la parrillita. Mirá, va con Acá, huevo la mirá, con hamburguesa, huevo frito y todo, ¿eh? Completa, completa. Y con morrones, con lo caros que están los morrones. Mirá, los morrones a la parrilla. Muy bien. Bueno, todo ahí con están cortando ya el control pan, lo ponen también a calentar un poquito. Por supuesto, esto pasó todo. bromatológico, está todo, todo Sí, controlado. sí. Mucho Sí, distanciamiento se quedan también. antes de entrar acá a la plaza. Mira, está Sí. abriendo al medio el Sí, Felipe para entrarle al chori. Bueno, Carla, volvemos en un rato, cuando ya estén cocinados los chorizos. Y con chimichurri, mira, bien potente. A la pucha, mirá lo que es eso. ¿Cuántas calorías tiene esto? Eso es chimichurri anti-COVID, te digo, no te queda nada. Mata COVID, mata todo eso. Con esto podés reemplazar el alcohol. El alcohol al 70, reemplazas con esto. Claro. Vos comes. Corres, te comes un chori y después corres para bajarlo. Muy bien. Mirá vos. Bueno, un poco Impresionante. de vida saludable al lado después de esto. Sí. Todo con agua mineral, ¿no? Obviamente, como corresponde. Hace 20 años. Sí, por supuesto. Por ahora Gracias. no vi tanta cerveza, ni tanto vino, ni cartones, por ahora. Bueno, volvemos en un ratito, Carla, chau. Adiós, hasta luego. No, si fuese para festejar un triunfo o una elección cordobesa sería con Fernet, ¿no? Supongo. Está Gustavo Reitano, sí, digo bien. Es intendente electo de Morrison, en la provincia de Córdoba. Morrison es una localidad que tuvo elecciones en cuarentena. Creo que es la única elección, ¿no?, que hubo en cuarentena. Sí, así es. Gustavo, ¿cómo va? Ahí ya te veo en línea. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, buenos días, Gustavo. ¿Cómo estás? Bien. Sos intendente electo de Morrison. Así es, sí. El domingo pasado se realizaron finalmente las elecciones por el fallecimiento del intendente electo, Jorge Cura. Las elecciones estaban previstas originariamente para el día 25 de octubre. Esas elecciones no se pudieron realizar porque no estaba aprobado el protocolo de bioseguridad que se había elaborado para llevar a cabo el comicio. Así que se prorrogó la fecha, se terminó prorrogando la fecha y finalmente se realizaron las elecciones el día 15, el domingo pasado. Gustavo, ¿vos sos de un partido vecinal? Pertenezco a la Unión Vecinal Federal, es un partido político que tiene personería jurídica a nivel provincial. Sí. Y bueno, así nos hemos presentado a competir en estas elecciones con el apoyo político de los restantes espacios de la oposición. Pero a ver, de la oposición, o sea, el intendente que falleció, ¿de qué partido era? Era del Partido Justicialista, que en ese momento había competido en las elecciones y en una alianza que acá en Córdoba se llama Alianza Hacemos por Córdoba. O sea que le ganaste al peronismo. Se podría decir, sí, básicamente sí. No es un dato menor, ¿no? En una provincia donde el peronismo es muy fuerte. Ahora, ¿cuántos habitantes tiene? ¿Más de 3.000 tiene Morrison?
Sí, Morrison tiene 4.500 habitantes aproximadamente, quizás, no hay un censo que se haya realizado últimamente, pero ha habido hay muchas personas, digamos, nuevas que están viviendo en el pueblo. Somos un pueblo chico, nos conocemos todos. El padrón de votantes es de 3.500 personas y generalmente vota el 80% del padrón. En esta oportunidad, y por la situación de la pandemia, votaron 2.400 personas, el 68% del padrón exactamente. Gustavo, ¿cómo fue la votación en cuanto a lo que tiene que ver con protocolos? Porque de alguna manera, si bien es un universo muy chico, puede servir también para apuntalar la elección del año que viene a nivel nacional, la PASO y la legislativa. Sí, hay que hacer la salvedad de que el protocolo se adaptó a la realidad de nuestro pueblo. Sí. En principio se habían establecido cláusulas gatillo que disparaban la prórroga de la elección para el caso que la situación sanitaria sufriera algún agravamiento. Sí. Entonces, para el caso de que se retrocediera de fase o para el caso de alguna disposición del gobierno nacional, del gobierno provincial, así también como la falta de aprobación del protocolo por parte del COE central, iban a implicar la prórroga, la suspensión de la elección en la fecha prevista. Eso sucedió así, de alguna manera, porque al estar previstas las elecciones para el día 25, por falta de aprobación del protocolo, se prorrogaron para el día 15. Las medidas de seguridad que se implementaron, obviamente hacían referencia al distanciamiento, a la toma de temperatura al ingreso a los lugares de votación, a la desinfección de las manos, a alfombras sanitizantes al ingreso al colegio. Luego también se habían ampliado las sedes de votación. Siempre históricamente nosotros votamos en 2 escuelas y ahora se dispusieron 3 escuelas como sedes o centros de votación. Las 11 mesas no se modificaron en número porque era también digamos, comprometer a más personas como autoridades de mesa y los fiscales partidarios. Gustavo. Por lo tanto, se mantuvo el número de mesas distribuido en mayor cantidad de escuelas para evitar la congregación de un mayor número de personas. Contanos una cosa, Gustavo, ¿cómo están con el tema de COVID en Morrison? Bueno, en este momento nosotros estamos atravesando una situación bastante complicada. Tengamos en cuenta que somos un pueblo chico, pero que se van dando contagios diarios, o sea, se va notando una situación... ¿Pero cuántos contagiados tienen ahora? Tenemos un total de 68 o 70 contagiados y estamos con 18 activos en este momento y 151 personas aisladas. Eso al día de ayer. La situación es tan dinámica, toda esta situación, que va cambiando. Anoche tuvimos una reunión con el comité de crisis y nos estaban comentando que no podían cerrar digamos, alrededor de las personas que daban positivo de COVID, el círculo de aislado, porque bueno, había algún inconveniente con distintas situaciones que se dan en este plano. Por ahí las personas no quieren mencionar a sus contactos, se niegan. Entonces eso genera una problemática y al quedar abierto de alguna manera el anillo, es más difícil. Eso imposibilita la posibilidad de control y facilita o posibilita algún otro contagio. Gustavo, te voy a hacer una pregunta, me la tenés que contestar sinceramente, ¿eh? No digo que me esté chamullando ahora, pero... decime una cosa, ¿por qué ganaste? ¿Qué prometiste? Bueno, antes que nada, yo quiero dejar en claro que, digamos, más que, digamos, promesas, nosotros, obviamente, al estar tanto tiempo en gestión, hay un desgaste.
y nosotros elaboramos una propuesta en base a un gobierno amplio, participativo, plural, y haciendo mucho hincapié en lo que es la participación ciudadana como una forma de optimizar la gestión, una forma de... nosotros tenemos, y digamos, hay que tener en cuenta cuál es nuestra realidad. Acá tenemos una inmediatez con el vecino por ser un pueblo chico. Entonces nos parece que estar de espalda o no posibilitar la plena participación del vecino en la cosa pública, por ahí implica que la gestión se aleja de alguna manera de... Está bien, pero concretamente, ¿qué prometiste? ¿Vas a abrir las cuentas? ¿Vas a hacer participar en las decisiones? ¿Qué es lo que vas a hacer? Sí, eso, lo que me estás diciendo, ¿cómo lo vas a materializar? La participación como un valor, pero al mismo tiempo, y como te decía, ahí ya quería terminar la idea, sí. Hubo algunas materias que nosotros consideramos prioritarias, que por ahí habían sido un poco dejadas de lado, no digo abandonadas, pero dejadas de lado por la administración ya saliente, como es el tema de la salud pública, sí. La priorización del gasto en esa área, en esa materia, para nosotros fue vital y muy sensible, y forma parte de nuestras preocupaciones. Entonces, en el medio de una pandemia, me parece que reforzar la inversión en ese sector es fundamental. Lo mismo que un programa de deportes municipal, y lo mismo un proyecto de educación, ampliar la calificación de la mano de obra a través de la implementación de un proyecto de universidad popular, también generó una buena sensación. Bien. Gustavo Reitano, gracias por el contacto. En un tiempito te vamos a llamar a ver si cumpliste, porque el chamullo en la campaña es fácil, después hay que cumplir, ¿no? Después hay que cumplir, sí, bueno, claro. Ese es el compromiso. Nosotros vivimos acá es imposible esconderse, así que... Va a ser muy difícil, te vamos a ir a buscar. Gustavo, gracias. ¿Cómo no? Gracias a ustedes, buenos días. Gustavo Reitano, es intendente electo de Morrison, localidad de allí en Córdoba. La voy a saludar a la ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a Teresa García, que ya está con nosotros. Teresa, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, muy bien. A ver, algunos temas para hablar de Provincia de Buenos Aires, pero hay uno puntual que tiene que ver con los barrios cerrados. Se desató incluso en su momento la polémica con aquella frase de Kicillof después aclarada respecto de que eran como tierras tomadas porque no pagaban impuestos. Bueno, eso fue una polémica que quedó aclarada. Lo cierto es que hay que ir a cobrarles a los 700 barrios, creo que son 700, que no están regularizados. ¿Van a ir a sacarle la plata que deben? A ver, son 600 barrios que no están puestos a norma, 97 que ya han ingresado en la norma que desarrollamos en el mes de julio y agosto, y 343 que están en norma. O sea que hay más de 300 que están bien, 600 que tienen que regularizar. Exactamente. Esos 600 que están sin regularizar, ¿están porque se hicieron los vivos? ¿Están porque ustedes nos controlaron? ¿Por qué están en esa condición y no están como los otros, como los 300 y pico? Bueno, son distintas situaciones. La primera, le respondo a su pregunta inicial. Obviamente, el tema de poner a norma una situación de irregularidad tiene como objetivo justamente regularizar el tema del suelo en la provincia de Buenos Aires, tanto de tierra privada como de pública, porque también estamos regularizando tierra pública. Tiene ese objetivo y tiene como objetivo otra cuestión que no es menor. Los propietarios de estos barrios hoy no tienen el instrumento jurídico que es el título de propiedad o la escritura. Digamos, simplemente tienen un boleto. Ser propietario genera obligaciones, que es la de pagar impuestos, pero también genera derechos, que es el de tener su instrumento. El no estar convalidado, ¿qué quiere decir? Que no está presentada la subdivisión del barrio porque no tiene la convalidación, hace que las personas que viven en estos lugares, un barrio más elegante o menos elegante, pero que es una urbanización cerrada, hoy no tengan la escritura, y eso sí es un perjuicio para todas las personas que ni siquiera pueden ser sujeto de crédito por no tener el título de propiedad.
Teresa, ¿están en diálogo con representantes de countries o sobre todo de inmobiliarias, imagino, de desarrollistas? Sí, nosotros esto lo empezamos a trabajar en el mes de febrero, por eso pusimos en norma en el mes de julio, convocamos a poner en norma en esa resolución a 97 y ahora abrimos la segunda resolución que es para incluir a la totalidad de los barrios en esas condiciones. Hemos hecho una reunión con las dos cámaras que agrupan a los desarrolladores urbanos en la semana pasada junto con el gobernador y el armado de una mesa técnica entre el gobierno de la provincia, los desarrolladores y los gobiernos locales, porque lo que hay que acelerar es el proceso administrativo que, dicho por los propios desarrolladores, muchas veces tarda mucho tiempo a medida que la obra va avanzando, el proceso administrativo es más lento, por eso esta unidad de coordinación de la que estoy a cargo, lo que ha logrado es acelerar todo el proceso administrativo burocrático del Estado provincial. Así que hay una parte de responsabilidad que es de la estructura de gobierno de la provincia, pero también hay una parte de responsabilidad porque todos sabemos cuándo tenemos las cosas en norma y cuándo no la tenemos, cuándo pagamos correctamente impuestos y cuándo no lo hacemos. ¿Y cuál es la postura que encontraron ustedes del otro lado del mostrador, de alguna manera, los desarrolladores? La verdad, mucha aceptación, porque para ellos también es un problema. Los desarrolladores y los fideicomisos tienen un problema serio porque de querer empezar un nuevo proyecto, la verdad que están limitados por no estar en norma en el proyecto anterior. Esto ya es una limitación. Hay otras personas que han decidido no dedicarse más al negocio inmobiliario y tampoco pueden cerrar ese capítulo de su gestión empresaria porque no están puestos en norma. Así que le diría yo que en el 95% de la representación que tienen las cámaras hay una adhesión absoluta a esta decisión del gobierno provincial. Bien, perfecto. La última y rápida. ¿Cuánto estiman que van a recaudar regularizando todos estos barrios? Regularizando los 93, que ya estamos, los 97, perdón, que ya estamos terminando, son más de 1.500 millones de pesos en mejora de la recaudación, porque ya se está recaudando, sí, pero pagan como macizo y lo que pagan se distribuyen las expensas entre los propietarios. En estos 600 que quedan, no vamos a hacer una multiplicación directa porque no corresponde, pero va a ser un importante número para las cercas provinciales, además de generar la tierra que tienen que generar por la ley de hábitat que va a los municipios para otro tipo de obras o de emprendimientos. Teresa García, gracias por el contacto con La Nación Más. A ustedes. Hasta luego. Teresa García, ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nos vamos rápido a la pausa diciéndoles que cuando volvamos, estamos en el Congreso, con el debate caliente, adentro de diputados de este impuesto a la riqueza, afuera la manifestación en el Día de la Militancia, apoyando, entre otras cosas, este proyecto que avanza. Los diputados del oficialismo dicen tener el número necesario para aprobar la ley. Veremos qué pasa. De un debate que se va a prolongar hasta las altas horas de la madrugada. Ahora, están tratando de sacar un impuesto y después Sofía Terrile y Esteban Lafuente, nuestros compañeros, nos van a contar cuántos impuestos tenemos los argentinos. ¿Cuál es la carga tributaria que tenemos? Así, y ya que estamos encadenando todo, nos quedamos bien calentitos para ver el partido de Argentina a las 9 de la noche, que del cual también nos va a hablar después Alejandro Casar. La pausa, ya venimos.